A continuación vamos a dar comienzo al seminario sobre nuevos tipos de instalaciones en supermercados. La primera presentación está a cargo del señor Javier Rotabul de la empresa Arneg y es sobre ahorro de energía en instalaciones de supermercados. Bueno, buenas tardes. ¿Me dejas sacar Sí, una cosa? sí, sí. No quiero intervenir. Bueno. Es para pasar. Ok. Está bien. Bueno, básicamente la charla, me presento, soy Javier Rotabul, trabajo hace 20 años en la empresa Arneg Argentina y básicamente la charla que voy a dar hoy es sobre elementos para la reducción de consumo energético en exhibidoras para supermercados. Bueno, la empresa Arneg, sensible a los problemas ambientales, se suma a la reducción de consumo energético y en este caso la charla que voy a hacer yo va a ser dedicada a las exhibidoras, a todas las modificaciones que se pueden hacer en las exhibidoras de supermercados para reducir el consumo energético. Más allá de los contaminantes que todo esto produce, en este caso yo voy a dar la charla sobre la aplicación de distintos elementos para la reducción del consumo. Bueno, en exhibidoras, las vías posibles que Arneg presenta para la reducción de consumo es una gestión inteligente de control de condensación. Los enumero y después nos explayamos en cada uno de los elementos. Forzadores electrónicos, aplicación de puertas en exhibidoras verticales, aplicación de puertas en pozo de congelado, iluminación por LED. Y le sumamos también a esto la aislación del local básicamente en el supermercado, con techos aislados con paneles de poliuretano, sándwich de poliuretano, y paredes aisladas con paneles de sándwich de poliuretano. Hace poco la empresa Arneg, hace un año, compró la paneladora continua y en esto estamos haciendo con el mismo concepto de las cámaras frigoríficas, las paredes laterales y techos de supermercado. Bueno, gestión inteligente de control de condensación. Este es un elemento un controlador electrónico que permite gestionar la condensación en puertas. Las resistencias para evitar la condensación en puertas de congelado. Es un elemento electrónico, es un controlador que analizando con sondas de temperatura y humedad determina la potencia necesaria para mantener el vidrio libre de condensación.
Esto hace que en algunos momentos se corten las resistencias para evitar la condensación y con eso tengamos una sensible reducción de consumo. Hay veces que por las temperaturas ambientes y los niveles de humedad no es necesario tener constantemente las resistencias de las puertas de congelados o de media temperatura encendidas. Entonces este equipo analiza esos datos con temperaturas interiores, humedad interior, humedad exterior y va cortando y prendiendo las resistencias de las puertas. Este es un equipo que se puede colocar uno de estos, hasta 6 exhibidoras controla. El equipo es sencillo, lo único que hay que tener que prever es que las resistencias tienen que ir todas a un mismo lineal de electricidad. También está disponible también para una exhibidora individual. Bueno, forzadores electrónicos. Este forzador ya hace un par de años que en Europa lo están produciendo, hay firmas americanas que lo están produciendo también y firmas europeas que lo están produciendo. En este caso creo que es un elemento que dándole especial atención reduce en forma importante el consumo energético dentro del supermercado. Un forzador, un ventilador estándar consume 38 watts aproximadamente. Ahí el consumo anual, esto se hizo aproximadamente con una instalación de 25 exhibidoras de 3,75 m, 25 exhibidoras en un supermercado mediano. Y se tomó la factura de la EPE, la Empresa Provincial de la Energía, y se vio que la reducción anual en pesos con la factura actual de energía que está subvencionada llega a 17.000 pesos. Entonces es un elemento que no se está teniendo tanto en cuenta, pero realmente la reducción del consumo es importante. Los forzadores andan permanentemente, las 24 horas, y cambiando por estos forzadores la reducción es muy muy importante. Podemos ver que de 38 watts baja a 12 watts cada forzador. Imagínense si la energía deja de subvencionarse, el recambio de los forzadores es inminente. Otra cosa que también el fabricante de los forzadores lo hace, los dos fabricantes de forzadores lo están haciendo, es posicionarse en las mismas medidas físicas que el forzador estándar. O sea, yo puedo agarrar los 4 tornillos de un forzador estándar y cambiarlo y poner el forzador electrónico. Está diseñado para el recambio, o sea, está diseñado para que no tengamos que hacer ninguna modificación dentro de la exhibidora y ya las exhibidoras existentes se puede hacer el recambio en forma muy rápida. O sea, agarrar una caja de aire, cambiarlo, pasarlo a electrónico y bueno, la reducción de consumo va a ser importante. Estos elementos que yo estoy nombrando, ninguno es mágico, ninguno es con un elemento yo voy a reducir el consumo energético de un supermercado en un 50%. Todos ayudan, todos colaboran y todos ayudan para que la reducción del total del supermercado se reduzca y pueda tener un beneficio económico a corto plazo. Bueno, la aplicación de puertas en exhibidoras verticales. Esto la firma Arneg está estudiándolo desde hace mucho, en Italia desde hace bastante,
Y bueno, se está estudiando un montón, haciendo ensayos para que lograr una puerta con alta eficiencia y con una reducción de consumo notable. En principio se vio que la reducción de consumo era importante, pero en algunos casos, al aplicarles las resistencias antiempañantes a los vidrios, ese consumo se veía perjudicado. Entonces Arneg empezó a investigar sobre los distintos tipos de puertas, y bueno, se llegaron a puertas muy eficientes para media temperatura. En casos se usa un vidrio panel de baja emisividad, de doble vidrio, sin resistencias antiempañantes. En el caso para no colocar resistencia antiempañante, bueno, este vidrio tiene baja emisividad y tiene una particularidad que la han estudiado en base a la práctica, que no tiene burletes la puerta. O sea, se ha estudiado que si le colocaban los burletes, la diferencia de temperatura, queda un espacio, un intersticio entre los vidrios que hace que el frío, que hace una pequeña pérdida de frío. Con esa pequeña pérdida de frío se lograron sacar las resistencias perimetrales. Entonces es una puerta eficiente desde el punto de vista frigorífico y muy eficiente desde el punto de vista eléctrico. O sea, no tiene resistencias anticondensantes. Tiene una perfilería de plástico reforzada para que eso lo pueda permitir, no tener resistencia perimetral. Bueno, hay marcos de plástico. Y bueno, también en este caso se están estudiando y se están desarrollando, ahí es en temperatura 25 centígrados, 60% de humedad. Se están estudiando para que aumente eso y lo estamos logrando. Estamos en un proceso acá de prueba y se está logrando que aumente la temperatura y el nivel de humedad y no tengamos condensación en puertas. Bueno, y después también están las puertas pivotantes de aluminio con resistencia de vidrio para locales ya no climatizados. En un caso de un supermercado mayorista, un lugar donde no tiene climatización, sí ya tenemos que ir a las puertas pivotantes con aluminio y con resistencia perimetral. Bueno, esto es básicamente es muy parecido. Son los pozos de frío estándar que se le aplica en la puerta de vidrio en la parte superior. Estas también están con un vidrio en este caso es simple, y se cambió, se rediseñó todo el pozo de frío y se pasó todo a perfilería de plástico. En este caso el pozo antes era con toda una perfilería, el pozo tradicional tenía toda una perfilería de aluminio con sus resistencias antiempañantes en todo el perímetro, y se llevó a un rediseño y está todo hecho con perfilería de plástico. Antes nombrar la perfilería de plástico era un elemento de baja calidad, o sea, antes, hace 10, 15 años, nosotros nombrábamos algo con perfilería de plástico y nombrábamos como baja calidad. En este caso, la perfilería de plástico que tiene es de una calidad muy buena, tiene un acabado brillante que hace que uno se tenga que detener a ver si es plástico. Y bueno, y también tiene la perfilería de plástico tiene cámaras de aire entre medio para tampoco que se produzca la condensación en el plástico. Entonces, con eso se logra la eliminación de las resistencias perimetrales de los pozos de frío. El modelo tiene una ventaja que es el mismo pozo de frío que antes era abierto, también, o sea, es el mismo pozo de frío que puede ser abierto o puede ser cerrado. Tiene una ventaja que el modelo se puede retirar las puertas y el modelo sigue funcionando perfectamente. Por ejemplo, si en un mercado
el dueño quiere retirarle las puertas de las punteras, se la puede retirar y el pozo sigue funcionando perfectamente, exactamente igual. Cuando se le colocan las puertas, se reduce el consumo energético, el consumo frigorífico, y sigue funcionando igual. No tiene que hacer ningún seteo, nada. Bueno, nada, no lo tiene que tocar al pozo, se le colocan las puertas y sigue funcionando igual. Bueno, y acá hay otro punto que es la iluminación por LED. Esto es en las exhibidoras de puertas de baja y de media temperatura también se pueden aplicar los LED de iluminación. En este caso, bueno, nosotros estamos con la firma Philips para colocar los LED. No son LED de origen chino. Bueno, por una cuestión, al principio andan todos bien, pero después, al cabo de un año, empiezan a perder brillo, empiezan a cada vez tener menor eficiencia. Bueno, con los LED se puede lograr algo que no se logra con el tubo fluorescente, que es el direccionamiento de la iluminación. O sea, en este caso, el LED se puede direccionar y ahí podemos ver las diferencias de la iluminación con un tubo fluorescente estándar en puertas y con LED. Tiene un arco más amplio de iluminación, entonces logra que no se produzca el cono de sombra en el medio que se produce con los tubos fluorescentes. La reducción de consumo es hasta un 40% en la iluminación. En la iluminación, no en la exhibidora. Con la iluminación es un 40% entre un tubo fluorescente y un LED. Y la duración es de 10 años de libre mantenimiento. Esto es garantizado por Philips, porque hay LED que a los 3-4 años pierden la eficiencia en forma muy rápida. Bueno, esto es lo que me voy a referir al tema de la aislación del tren continuo de paneles de poliuretano. Hace un año Arneg adquirió una prensa continua de paneles de poliuretano. Y esto es porque, bueno, la empresa vio que en la Argentina se estaba tomando conciencia del tema de la aislación de la aislación térmica, y esto está dedicado a la parte para hacer paneles para cámaras frigoríficas, y también está destinado a los paneles para hacer el techo de un galpón, una nave industrial. Entonces, bueno, este tren continuo optimiza, mejora la calidad de los paneles de las cámaras frigoríficas, y también usa el elemento de expansión, no es HFC, es ciclopentano. O sea, el elemento de expansión no usa HCFC. El tren de conformado, bueno, tiene un tren es un sistema muy sencillo, que son las bobinas de chapa, se conforman en forma continua, se inyectan, se fragua en un tren continuo, se corta y ya se embala. En este tren de conformado creo que trabajan 4 personas, una que alimenta el corte y una que alimenta el autoelevador. O sea, y tiene una producción continua de forma permanente. Bueno, con eso se lograron mejores tiempos, mejor optimización del costo del panel, y también en algunos casos, bueno, incorporar el panel en la construcción, en la aislación de edificios. Los estamos vendiendo mucho para reemplazar la tradicional lana de vidrio de aislante. Bueno, este es el panel sándwich de poliuretano tradicional, que bueno, puede ahora venir desde 30 milímetros hasta 150. Esas eran medidas que antes con prensas discontinuas no se podían lograr. 30 milímetros de aislación, 40 milímetros era muy difícil. Acá se puede
por ejemplo, tener un panel de 30 milímetros de aislación de 12 metros o 14 metros de largo. En una prensa discontinua no se podía inyectar un panel de 30 milímetros porque era muy fino y muy extenso. Con una uniformidad y un nivel de aislación constante en todo el largo. En este caso, este es el panel de poliuretano que también lo usan en divisiones y al exterior, o sea, directamente una cara del panel puede ir al exterior y al interno la cámara frigorífica. Por eso se hace con espesores ya más grandes, de 120 o 150 milímetros. Y este es el panel de techo, es el tradicional T101, que la chapa T101, y puede ser inyectado con poliuretano desde 30 milímetros hasta 80 milímetros en el valle. Con esto reemplaza 30 milímetros, es aproximadamente entre 50 y 60 milímetros de una lana de buena calidad. Entonces se reduce espacio y queda uniforme en la parte estética externa. Bueno, acá hay una demostración de la comparativa de los materiales aislantes. Una placa de espuma rígida de poliuretano de 50 milímetros equivale a una de 80 de poliestireno expandido, de 20 kilos, de 90 de lana mineral. Bueno, y hasta 1,70 m de ladrillo para mampostería. O sea, es muy importante. Bueno, este es un ensayo que... No. Bueno, esto es un diagrama es lo que pasó en Europa. Al aumentar, hay que también ver el tema de la reducción de consumo con respecto al espesor del panel. Esto es para acondicionar un edificio. Bueno, que aproximadamente para acondicionar un edificio se ve en la curva que con 40 milímetros estaría suficiente para acondicionar un edificio. Bueno, este es un ejemplo que se ha hecho, lo ha hecho la gente de Hasma, que es la que hace los poliuretanos para la firma Arneg. Bueno, y en este caso se tomó una temperatura en un galpón no aislado, que, bueno, la temperatura de la chapa interna llegaba a 55 grados, a 10 centímetros llegaba a 39 y en el interior, a 1 metro, llegaba a 34 grados, cuando había una temperatura de 27 grados afuera. Esto hacía que, en el caso de un galpón, se hacía muy difícil en verano que esto sea habitable. En este caso hay un galpón aislado con 4 centímetros de poliuretano y podemos ver que la temperatura exterior es de 27 grados, la temperatura interior a 30 centímetros es 27 grados, 27,7, perdón, a 30 centímetros es 27,2 y en el interior es 26,8. Entonces, con esto podemos tener un confort térmico sin tanta necesidad de aire acondicionado. Bueno, y estos son ejemplos de uso. En este caso demostramos un supermercado completamente hecho de paneles frigoríficos, de paneles de cámara. En este caso está completamente hecho, solamente hizo la losa y se montaron los paneles laterales, se montaron los paneles de techo y quedó el supermercado perfectamente andando en un tiempo récord de armado, en una eficiencia de aislación térmica óptima y bueno,
apuntamos a que sea el futuro de la construcción. Para eso se hizo la inversión. Bueno, muchas gracias.